Bienvenidos a otro episodio del podcast Cómo vivir de la música. Estamos acá queriendo aprender, porque la verdad es que creo que nadie tiene una respuesta concreta y nuestra tarea, nuestra misión es ir y preguntarle a las personas que hoy por hoy están viviendo de la música y también desde nuestra parte reflexionar un poco qué fue lo que hicimos bien y qué fue lo que hicimos mal y contárselos. Hola Joaco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Barb? Sí, te escuchaba y quería completar como que si bien nadie tiene la respuesta, todos tienen un poquito la respuesta, un Exacto. pedacito, y como que está en nosotros ir como juntando esas partes, ese rompecabezas, y sabemos que algo hay ahí, ¿no? Como ahí está la clave. Así que bueno, en el día de hoy contamos con la presencia de un músico, productor, arreglador, compositor. Se encarga también de grabar discos para bandas, para solistas. Cuenta con un estudio ya hace un tiempo. Está con nosotros Sebastián Fernández. ¿Cómo estás, Seba? Hola chicos, ¿cómo andan? Muy Bien, bien. Tenerte. primero, muchas gracias por darnos este espacio y tu sabiduría y tu historia que estoy segura que nos va a encantar escuchar a continuación, porque como decíamos, y como bien decía Joaco, no creo que haya una respuesta concreta, pero todos tienen un poquito y estoy segura de que nuestros oyentes les va a resultar de mucho valor lo que tengas para aportar esta tarde, noche, mañana, como lo estén escuchando. Muchas Bueno, para empezar, te quería preguntar cómo empezó todo esto en tu vida, porque sí, todos queremos ser músicos, todos queremos romperla, por ahí ser rockstars, pero de ahí a completar un camino y llegar a vivir de la música hay un gran trecho. Entonces, la gracias. pregunta es, vos hoy por hoy sos productor. ¿Y cómo es que llegaste a hacerlo? ¿Cómo es que llegaste a vivir de la música? ¿Empezaste primero como músico? ¿Cómo fue ese camino concretamente en tu historia? Bueno, sí, bueno, como bien decís, se fue armando medio, primero, el principal, yo soy de una generación donde pre-internet, pre, digamos, donde el conocimiento se manejaba un poco más esporádico y entonces acá no había personajes todavía tan armados cuando yo era chico como la imagen de un productor. Antiguamente vos acá en Argentina tocabas con tu banda y como podías te acercabas a un estudio que eran carísimos y te metías a grabar y el técnico, de alguna manera, te ayudaba un poco a entender cómo eran las etapas de grabación. No sé, que grabara primero el baterista y bla, 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 y así una secuencia. Pero bueno, yo como empecé de muy chico con la música y fui teniendo bandas y en algún momento tuve una banda que sonó un poco mejor que las demás y tuve la oportunidad de acceder a un estudio en el cual por ahí ellos se dieron cuenta que yo estaba muy interesado en ese mundo y me ofrecieron laburar ahí en ese estudio. ¿Viste? Entonces, cuando entré a laburar en el estudio ese, de muy chico, ahí entendí un poco más el oficio y entendí de qué iba el mundo de la música, porque hasta ese momento tenía ideas, como bien vos decís, una banda de rock y tratar de pegarla y- pero bueno, ahí en la experiencia del estudio de grabación, era un estudio que tenía un perfil un poco más de músicos sesionistas, a lo cual me abrió a una idea de la música que yo no contemplaba en ese momento porque era un músico de rock hasta ese momento. ¿Viste? Y ahí, en un principio, fue acompañar al técnico de grabación, asistiéndolo y aprendiendo de él, porque pensar que estoy hablando de una época donde no había escuelas, había pocas escuelas de música estatales de música popular y había pocas escuelas de técnico de grabación, no había, básicamente. Entonces era medio como en el camino vos te ibas haciendo, ibas aprendiendo directamente trabajando. Y un poco, bueno,
yo empecé en ese estudio a trabajar un poco la técnica y paralelamente empecé a formarme un poco, a formarme más musicalmente. De vuelta te digo, hasta ese momento era un músico de rock, tocaba las canciones de mi banda y ya, ¿viste? Siempre fui un tipo que me gustaba tocar la guitarra y demás, pero no era un tipo que, no sé, en ese momento era rock y no me interesaba tocar folclore o tango. Al entrar a trabajar en ese estudio, por ahí el choque de ver a los músicos sesionistas, ¿viste? Y en ese momento el músico sesionista, estamos hablando de la primera era de la grabación audiodigital, ese estudio se grababa en cinta abierta antes. Los músicos iban y no pinchaban, grababan de una toma y grababan una parte escrita y la leían a tiempo real y tocaban y grababan. Entonces, había que hacer rentable la hora de estudio. Como valía mucho, los músicos entraban. Bueno, ese entrenamiento o esa idea de ese músico me marcó bastante, como para... Y de ahí un poco, no sé, fui creciendo, fui tocando con algunos artistas y después un día de empezar a grabar tantos amigos que me pedían, ayudarme a grabar esto, empecé a producir, que el título de productor no es un título como de Gandalf, es un personaje más que está ahí en la grabación ayudando por ahí. Muchas veces el productor puede ser de distintos índoles. El productor puede ser un técnico de grabación, el productor puede ser un músico, el productor puede ser un tipo que distribuye el dinero que entra en la producción y contrata o subcontrata o terceriza o sabe a quién llamar. Hay muchos tipos de productores. Ahí está el productor en la producción, que vos lo escuchás al productor antes que a la banda, o aquel que trabaja con la banda y la potencia. Está buenísimo. Hablando, digamos, de esa imagen como multirrubro, eh, vos, digamos, te ubicás un poco en cada una o te parás en alguna en particular de esas distintas Bueno, facetas de productor. yo las tuve que pasar porque mi vida fue así, ¿viste? Fue un poco desprolija. Como te digo, yo vengo de una generación donde las escuelas no existían, o por ahí no había tantas y eran medias inaccesibles. Entonces, Claro. medio que te ibas formando, ¿viste? Yo sí, era músico, después entré en la parte técnica a entender un poco el mundo de la grabación, después pasé de vuelta digamos, al músico sesionista o a la idea de músico por ahí más entrenado. Paralelamente, ¿viste? Llevaba la composición y después el rubro y el negocio me hizo entrar profesionalmente en cada una de ellas. Pero bueno, sí, yo quizás hoy por hoy prefiero estar en la parte más musical, la dirección musical, la dirección artística musical. Y yo en mi estudio, por ejemplo, tengo un técnico. ¿Viste? Por más que yo tengo los conocimientos y he mezclado muchos discos, tengo un técnico que, bueno, con los años uno aprende que tercerizando y con gente muy capacitada el producto es mejor. Entonces, si tenés a alguien que es mejor que vos mezclando, contratalo y que el producto sea mejor. En este caso yo tengo un técnico que es muy bueno, entonces me gusta trabajar así. Yo dedicarme a la música y que él se dedique a la grabación y mezcla. Ah, Buenísimo. bueno. ¿Y qué significa eso de involucrarse en la música? Digamos, Bueno, o sea, ¿cuál sería tu rol musical como productor? bueno, Para entender cuál es esa faceta hoy, o sea, yo lo que quiero como sacar es, si alguien se quisiera dedicar como productor, sí, pero desde el lado musical y no necesariamente técnico, ¿qué significaría sí, eso? ¿Cómo perfecto. lo traducís? Un poco ahí lo que les contaba era que, bueno, el tipo de laburo que yo hago por ahí con artistas, con cantantes o con bandas, es un poco lo que hace el productor artístico musical, es, primero que nada, es identificar, a veces hasta interpretar qué tipo de artista quieren ser. Porque mucha gente por ahí, o por ahí lo que más se nota es que algunos cantantes o algunos artistas o algunas bandas todavía no llegaron a identificarse, ¿viste? Que tengan personalidad en su música.
un poco es, viste, buscarles el camino musical en donde ellos pueden tener rentabilidad musical. También, por otro lado, a estudiar un poco el mercado musical y a aconsejarles, ¿no? Después, por otro lado, es elegir el repertorio, ya sea de sus propios temas o cuando son temas de otros autores, o también acercarles temas de otras autorías para embellecer su repertorio. Y después, digamos, definir un poco la estética musical que se va a llevar. Eso es lo que hace un productor artístico desde la parte musical. Entonces, todos aquellos que quisieran incursionar desde la parte musical a producir artistas, bien podrían hacerlo por ahí, trabajar con una cantante, con un cantante o una banda y tratar de llevarlos a un lugar donde su música se refleje, que tenga proyección, ¿viste? Más que nada, ¿viste? Es como buscar un camino. Es un laburo bestial, si lo querés ver de algún punto. Muchas veces, claramente, también entregás cosas que son por ahí tuyas, que tienen que ver como tu opinión o tu punto de vista sobre ciertos aspectos musicales. Claro, Eso. Claro, es una sí. objetividad relativa. Totalmente. Por ahí, ejemplos de ese tipo de productores que son los que a mí me gustan pueden ser Brian Eno, Lanois, ese tipo de productores que son muy artísticos, ¿viste? Y, por ejemplo, no sé, a mí, eh, hay ciertos productores que no me gustan mucho, son aquellos que se notan ellos más en la producción que la banda. ¿Viste? Cuando escuchás una banda o un artista, decís, escuchás al productor. ¿Viste? Por ahí a mí me gusta más trabajar con la música de ellos mismos, ¿no? Está perfecto. Y una persona que quiera empezar este camino, ¿no? Que quiera ser productor, que diga, sí, me encanta la música, me encanta tocar, pero ha descubierto que por ahí le gusta más este otro lado de la producción artística más que nada. Sí. La pregunta sería, ¿qué le recomendarías a esa persona para empezar? Digamos, no solo quiere dedicarse a esto, sino que quiere vivir, quiere poder sustentarse con todo esto. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Tiene que ser independiente? ¿Se suma a algún tipo de agrupación de productores? Por decírtelo de alguna manera, ¿no? Una empresa que produce. ¿O cómo podría ser en ese caso para tener su primer cliente? ¿Qué es lo que vos, teniendo en cuenta la situación, saquemos el coronavirus por un segundo que después hablaremos de eso, pero en una situación de la vida actual sin tener en cuenta el coronavirus? Perfecto. Primero, claramente, si una persona va a confiar en vos y va a poner dinero para que vos hagas un material, hay algo en vos que tiene que ser, vos tenés que generar una seguridad en el artista. Entonces, yo diría a todos aquellos que quieren empezar en esto, primero es buscarse o asociarse en un grupo de gente que tenga las capacidades para resolver ciertas situaciones con las que se van a enfrentar. Es decir, eh, porque un productor también maneja un presupuesto. Entonces, y tiene que contratar, si tiene que contratar músicos, si tiene que contratar un técnico, si tiene que contratar un estudio de mastering. Entonces, antes debería tener algunos encuentros, algunas charlas con algunos colegas de distintos rubros para, yo diría, para resolver el tema de economía. Es decir, eh, no es lo mismo el precio que sale contratar algo a un productor que tiene una cantidad de trabajo por año mucho más grande que una persona que se junta y, no sé, contrata un servicio de mastering, por ejemplo. Digamos,
y vos te juntás con todas esas partes, ya sea un técnico de grabación, un estudio de grabación, porque un productor no puede no tener un estudio de grabación. Y entonces yo me reuniría con cada una de las etapas de contratación y cerraría un negocio que tenga que ver con, mira, como soy un productor y voy a tener varias producciones, voy a empezar en este camino, quisiera asociarme con tal estudio de grabación, con tal técnico, entonces haría como una relación de precio favorable para que tenga un margen de ganancia, porque en este rubro es muy, muy fácil que la plata se te vaya así. Entonces, el primer camino que haría un productor, digamos, joven, es tener un grupo de laburo confiable y que esté al alcance de la economía, porque básicamente uno tiene que saber cuál es el costo del producto. Por más que sea música, lo que queda, el costo del producto. ¿Cuánto sale el producto? Porque vos te sentás con alguien y quieres, bueno, ¿cuánto me sale una canción? Producir una canción. Tanto. Para saber cuánto sale ese precio, vos tenés que saber los precios de mercado, los precios de otros productores, los precios de todas las etapas de grabación. Entonces tenés que sentarte a, eh, a charlar con cada una de las etapas de producción para tener un coste, una idea de costo general de cada cosa. Ese es el primer paso básico antes que agarrar cualquier instrumento. Saber cuál es el costo de la producción. Bien, Y y es después ser muy, inteligente. Sí. sí, perdóname. Es muy interesante lo que contás porque se me dispara otra pregunta que tiene no solo el área de la música, la producción, sino que toda persona que decide vender sus servicios, ¿no? ¿Cómo es que le pones precio a tu servicio? Primero, obviamente, teniendo en cuenta esto que comentás, los costos que te va a salir a vos, pero después de ahí, ¿cómo calcular qué cobrarle, ¿no? Porque por ahí recién empezás o también la trayectoria tiene su costo, su valor. Entonces, ¿cómo haces eso vos a la hora de presupuestar un trabajo tuyo? Perfecto. Primero, antes que nada, estos costos ya están dispuestos por el sindicato del músico. Hay un margen que ya está dispuesto de cuánto sale la sesión de grabación de un músico, cuánto sale. Si bien son un parámetro muy básico, porque no reflejan la realidad nunca, es un punto de partida de cuál es el precio de mercado de la grabación. Como todavía se está acomodando el rubro musical, el rubro musical hace 20 años que se viene transformando de lo que, desde la caída de las compañías discográficas hasta hoy, hasta este momento de la cuarentena del coronavirus, donde vuelve a cambiar. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora vos ya, cada músico desde su casa tiene la posibilidad de grabar un material y mandarlo. Entonces, los costos son diferentes. De contratar al músico, el músico vaya a un estudio de grabación. Antiguamente se contrataba por hora a los músicos y hoy por ahí se los contrata por tema o por jornada de grabación. O sea, los precios varían, depende mucho la instrumentación que se va a usar. Lamentablemente, no todos los músicos salen lo mismo. Eso es algo, es rarísimo, pero es así. Si vos contratás a unos cuerdistas, te van a salir mucho más caros que contratar a un baterista, por mención. Es ridículo, pero bueno, es así. Son gremios que son por ahí mucho más fuertes. Los músicos de cámara son músicos que cobran, están más agrupados y cobran más. A su vez tienen menos trabajo de grabación, claro. Es, es menos posible que se grabe en un cuarteto de cuerda o una orquesta nunca, jamás. Después es costosísimo. Pero bueno, los presupuestos hay algo dispuesto por el sindicato. ¿Viste? Hay algo que ya está, que marca un umbral más o menos de cuál es el número. Y después por colegas vos sabés. Y además también que vos te comunicás con otros productores y
Y ese número tiene que ser un número lógico para que todos podamos trabajar. Ya sea, siempre hay alguien que quiere por ahí tener más cantidad de trabajo y cobrar un poco menos, pero siempre entre nosotros sabemos cuál es el número de la producción. Sí, seguro. Lo que estaba pensando también, relacionándolo con otras profesiones, y sobre todo este tipo de profesiones que uno trabaja sobre un material específico, como, bueno, como lo es la producción, como lo es el diseño. Me parece que a veces pesa más mostrar qué es lo que estuviste haciendo, cuáles son tus trabajos, bueno, para decir, así trabajo yo y este es un resultado posible que puedes tener. Y a la hora de presentar eso, mm, tengo dos dudas, ¿no? Primero, ¿cómo lo presentás? Si vos haces eso, o bueno, tal vez ya a esta altura de la vida tu nombre te precede, pero al principio tal vez, ¿cómo mostrar, cómo venderse teniendo o no ese material? Primero, me parece muy recomendable tener un material donde hayas trabajado para, bueno, mostrarte, para venderte, y cómo conseguir ese primer material, ¿no? Creo que ahora hay cursos de producción donde trabajan específicamente y son súper prácticos, entonces ya te queda como una especie de portfolio. Totalmente. Sí, pero es como vos decís, quizás el primer material es un material de inversión, en el cual vos tratás de no quedarte con dinero, pero sí quedarte con un material muy digno y muy representativo. A mí me ha pasado varias veces, no es que una sola vez lo he hecho. Por ejemplo, tuve que abordar géneros que yo que no eran ajenos a mí y tenía que aprenderlos. Entonces yo prefería, por ejemplo, te digo un ejemplo, tuve que grabar un disco que tenía una orquestación de timba cubana, una orquesta de son cubano, y tenía que hacer arreglo de brases, y yo el género no lo conocía, pero no lo sabía tanto. Entonces tuve que invertir en contratar músicos y rearregladores que supieran mucho el estilo. Entonces yo no gané por ahí dinero en eso, pero eh, terminé teniendo la experiencia de grabar el género, lo aprendí y me quedé con un material. Después he hecho otros. Gracias a ese material pude agarrar otros géneros de ese. ¿Viste? Es como el primer material de cada género. Bueno, hay que invertir. ¿Cómo invertir? Contratando a los más idóneos del género. Ese es el método. O sea, si vos querés hacer música latina, bueno, buscate quiénes son los mejores músicos. En mi caso personal, yo tuve la oportunidad de que grabara Waldo Madera, que era el baterista de Ricky Martin de Juanes, el percusionista también Richard Bravo, que era el percusionista de Ricky Martin. Entonces, claro, cada cosa que ellos me grababan sonaba cada vez mejor el disco. Entonces, ellos me hicieron sonar el disco bien. Yo fui inteligente en contratarlos. Claro. Buenas decisiones tiene que tomar el productor también, entonces. Total. Después de un tiempo, sí, claro, ya vas a poder tener el margen de ganancia correspondiente. Pero la primera de cada género, hasta que no sabes, encima no sabes cuándo te va a salir, porque decís, bueno, uy, me basta con una sección de 3 brases para tocar una timba cubana, y por ahí a veces te das cuenta, no, tengo que contratar otra trompeta y otro trombón, y bueno, ahí se va el presupuesto. Claro. Claro, entonces es importante como la primera impresión, digamos, hacer una muy buena presentación y después de ahí irás Bueno, creciendo, pero primero tener eso, digamos. este rubro tiene mucho de eso, de que cada tanto vos tenés que invertir, ya sea en un material o en lo que sea, que no vas a ganar dinero, vas a ganar prestigio quizás. Esto le pasa a productores mucho más grandes que yo, que Claro. por ahí tienen la posibilidad de producir un artista. Por ejemplo, si vos tuviese la posibilidad de producir un artista gigante, yo el trabajo quizás ni se lo cobraría, porque a mí me conviene más que a él producirlo, ¿no? Claro, lógico. Claro. ¿No? Sí, claro, viste, que él ponga el dinero para contratar a todos esos músicos, si no me fundo. Claro. Pero mi parte,
quizás le invertiría en que él no pague eso, pero sí yo tener la posibilidad de producir un artista tan grande como él. ¿No? ¿Me explico? Eso sí, Es, es un... es una inversión, sí, tal cual. Está buenísimo. Algo que te quería consultar a raíz de esto que contás de estos tiempos que corren, donde ya antes del coronavirus y de estar acá encerrados, ya hay como bien vos decías, una evolución y una mayor interiorización de parte de los músicos en esto de, bueno, tengo mi plaquita de audio, grabo, pruebo cosas que antes era inimaginable y por ende como que te obliga a vos y a tu rol a reinventarte, me imagino, y a pensar de qué forma vos digamos, a ver, porque siempre es fundamental igual el rol del productor, porque mi sabiduría yo puedo aprender a grabar, a poner rec, a poner algunas cositas, pero en realidad hay una cuestión de experiencia, de investigación, de un montón de cosas que el productor sigue teniendo. Sin embargo, me interesa saber cómo vos te vendés o cómo es la competitividad hoy por hoy de ese mundo. O sea, ¿qué es lo que tiene que tener hoy un productor para de alguna manera sostenerse con tantas nuevas cosas pasando y con tanta autonomía de parte del músico? Yo te diría, más que el productor, el músico de hoy es muy diferente al músico de hace 20 años atrás. El músico de hoy tiene que ser músico, tiene que saber manejar un secuenciador, tiene que saber manejar distintos programas de música, saber mezclar. Es casi imprescindible que tenga esos conocimientos hoy, por cómo es el mercado. Y Ujú. además tiene que saber de estrategias de marketing, que no son estrategias fabulosas, porque tenés ciertos lugares que hoy, como te decía antes, ¿viste? Con esto de la caída de las compañías discográficas, inclusive de los estudios de grabación gigantes, que eran al fin y al cabo un estudio de grabación antes era una disquera que se ponía un lugar para grabar, para ganar el negocio. Todo esto es una industria, es un negocio. Hoy, eh, por un lado, es bastante más favorable para el artista independiente, porque puede promocionar sus productos, y ya sea el músico independiente, el productor independiente, lo que sea, tiene los medios como, no sé, Instagram, Facebook, YouTube, para promocionar y también para capitalizar y monetizar también todo eso. Porque vos, eh, esto de, si vos ves, o hay una tendencia muy grande en las redes sociales de ver a productores con mucho renombre haciendo videos para YouTube. Ujú. Gente que yo admiro. Y el tipo vive, casi yo te diría que la industria está media pensada en eso. Ahora bien, por esto que está pasando hoy y porque ya el músico, que su entrada de dinero era el show en vivo, eh, algo va a tener que cambiar con respecto a, a las plataformas de reproducción de música, ya sea, por ejemplo, YouTube. Lo que va a cambiar no va a ser la forma, sino los márgenes de ganancia. O sea, YouTube hoy tiene un margen de ganancia muy grande de cada artista, pero bueno, ahora como los músicos, digamos, no, esto va a empezar con los músicos grandes, ¿no? Rolling Stone dice, bueno, miren, ya no podemos ir de gira. Entonces, señor YouTube, si usted quiere pasar mi música, va a tener que, el margen de ganancia tiene que ser un poco mejor. Claro. Supongo que ese tipo de cosas se van a ir acomodando, si la situación sigue así. El músico va a tener que, si ya no cuenta con el show en vivo, queda nada más que las plataformas. Entonces las Claro. plataformas tienen que acomodarse y empezar a brindar beneficios a los músicos. Eso se tiene que acomodar. Que hasta hoy era medio un poco más libre y los márgenes de ganancia de las plataformas de distribución eran muy grandes, ¿no? Bueno, eso se tiene que acomodar un poco. Hay los entes reguladores. Te comento algo. Ustedes no sé si saben, pero eh, acá los entes reguladores, los entes recaudadores de dinero, que son ADI y CAPIF, ellos reciben dinero, es un ente recaudador muy grande. Pensá que en cualquier negocio
comercial en el que se pase música, pagan el 1% neto de sus ganancias. Pensá que es mucho dinero. Sí, Eso sí. se junta y se reparte en los socios. Entonces, músicos, productores, registren todo lo que hacen. Porque todo lo que no se registra va a un pozo y, y se reparte en una cosa que se llama el vuelco, que es todo lo que los músicos no, digamos, no firmaron, eso se reparte en los socios vitalicios, que son muy pocos, y ellos se llevan, cada vez que se factura, se llevan una plata muy importante. No porque ellos sean malísimos, sino porque hay mucha gente que no está firmando su material. Ahora, entonces, ¿cuál puede ser un buen camino también ahora? Y la música de autoría. ¿Viste? Dejar de hacer menos covers y trabajar más la música de autoría, hacer más material, producir más material propio. Eso sería un camino muy importante para cualquier persona que está ingresando en el mundo de la música, ser ordenado con los entes recaudadores, con CAPIF en Argentina, CAPIF y ADI. Es Registren la, todo. es la era del contenido, Total. definitivamente. Pasemos a un tema que me parece muy interesante, que tiene que ver con la sensibilidad de los músicos, y creo que a vos te toca particularmente porque estás metiendo mano en el bebé de un músico. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo manejás el tema de los egos, que siempre decimos que están, y es hasta inevitable? Uno tal vez tarda en aprender a recibir y dar feedback. Entonces, eso, ¿cómo manejas? Y por otro lado, ¿cuál es tu opinión con respecto a cómo puede un músico que te contrata sacar todo el provecho de vos como productor? Y en este sentido hablo como hacerte el camino más fácil y que eso a la vez implicaría llegar a un producto aún mejor del base, digamos. Realmente. Primero, sí, todo artista que se suba a un escenario y está delante de personas exponiéndose, tiene un ego especial, para decirlo de una manera un poco más linda. O sea, cualquiera tiene un ego importante porque, bueno, es muy difícil exponerse de esa manera. Después, yo tuve en algún momento por ahí eh, como una idea de esto, de que como trabajaba con tantas personas, hice unos cursos en la Facultad de Filosofía y Letras de manejo de grupos, ¿viste? Y conducta. Entonces, lo que hice fue un poco estudiar cómo manejar personal. O sea, estaba yo, pero también había gente de empresas y demás, en las cuales se estudiaban cómo manejar un grupo, un grupo de gente, ¿viste? Cuáles son las conductas más comunes, y la verdad que me ayudó mucho. Eh, Eso como al margen para también por ahí algo que me sirvió bastante. Y sí, claro, ¿viste? Vos trabajas con los sentimientos y con los egos de las personas. Yo lo que hago es, no, en mi caso personal no soy un tipo que busque el conflicto. Hay otros productores que son más tenaces y se imponen todo el tiempo. Yo no soy de ese tipo de creativo porque mi personalidad no es así. Quizás voy por otro lado. Voy por el... eh, no les hago ver sus defectos, a la hora de grabar, sino encuentro sus virtudes en cada cosa que hacen. Y yo creo que el productor, cuando produce un artista, tiene que ser el primer fan de ese artista, porque si no le cuesta mucho producir algo en lo que él no cree. En algún momento vos tenés que engancharte con algo de lo que estás produciendo y sentir que está bueno lo que haces. Bueno, o sea, algo, es como a todo, a algo le encontrás algo y decís, wow, me gusta cómo canta esto. Para eso uno tiene que también, para ser productor, ponerse al margen. O sea, yo no soy el artista. El artista es el que me está pagando. Yo soy el tipo que se tiene que encargar de sacar lo mejor de ese artista. No sé si explica ahí un poco la pregunta.
Sí, totalmente, y es muy interesante esto que hablas de que hiciste un curso aparte, que Sí, había gente de otro rubro, y creo que toca un tema muy importante porque parecería que, o hay, he escuchado en el ambiente que un músico es un músico y listo. Y hoy por hoy un músico es un emprendedor, a mi manera de ver, y es importantísimo que tome herramientas del mundo empresario, aunque a algunos les duela la palabra, porque es, como decís, es un negocio y tenés que saber, lo decías recién, hoy por hoy tenés que saber de marketing digital, cómo manejar personas, también un poquito de finanzas, porque ponerle que la pegues o creas un negocio, tenés que poder manejar ese dinero y hacerlo rentable. Y algo que decías que me gustó mucho es, algo te tiene que gustar del artista. Y es una totalmente. pregunta que tenía picando yo, si alguna vez rechazaste algún proyecto justamente por ese motivo, porque a veces no encontrás nada que te guste y es simplemente cuestión de gusto, ¿no? Y es muy Bueno, personal. yo no rechacé ningún trabajo, pero sí en algún momento sentí que se me iba de las manos viste, viste, que no podía controlar al artista. Y ese es por ahí un trabajo que es bastante interesante. De vuelta, es como algo personal, como yo lo enfoqué. Yo soy un tipo que por ahí eh, digo, no, tengo que cambiar algo y darle la vuelta, no puedo perder, no voy a dejar de hacer esta producción. Y claro, cada vez que te metes es siempre eh, hay algo como de miedo, así que ¿viste? De no estar a la altura, o por ahí ¿viste? Que se te vaya de las manos, pero siempre lo encontré, traté de encontrar la vuelta. Con respecto a algo que vos dijiste que es bastante interesante, sí, los músicos tienen que tener algo. Para mí, el músico que más me interesa a mí es el creativo, ya sea en cualquier etapa. Y también hay una parte que es muy humana. Si vos te vas de gira o en un estudio de grabación, siempre querés laburar con gente que te genera alegría. Hay muchas historias y muchos músicos que fueron elegidos más por su personalidad que por su capacidad de interpretación. Total, Porque es más lindo irte de gira con alguien simpático que un tipo amargado que se toca todo. Tal sin duda. cual. Sí, Está pasa, bueno. pasa. Entonces también, bueno, eso, viste, hay mucha gente que es muy instruida y que toca bestial y por ahí está todo el día en su casa encerrado y no se muestra, y bueno, si no te mostrás, nadie va a saber que existís. O sea, el músico tiene que saber venderse, tiene que saber capitalizar qué es lo mejor que tiene, y tiene que inventarse, si no lo tiene, inventarse un personaje. O sea, ¿por qué te llaman a vos y por qué no a otro? Todos quisiéramos ser John Coltrane, pero bueno, hubo lamentablemente. Quizás hasta Coltrane también hizo esto y no nos dimos cuenta. ¿Viste? Sí. Bueno, está buenísimo. ¿Te parece, Barba, hacer la última pregunta o tenías alguna más? Hacela tranquilo. Porque la verdad que estuvo buenísimo en general todo, y queríamos como cerrar un poco con una pregunta que empezamos a hacer hace poco que, nada, como un poco más divertida y con el fin de- de hacer un poco de introspección con tu otro yo del pasado, digamos, ese que arrancó, el que empezamos a hablar al principio de la entrevista, un poco, ¿qué pasaría si a ese yo vos tuvieras la posibilidad de aconsejarle algo, ¿no? Otra vez, estamos imaginándonos Ingeniería. ¿Qué? ¿Cómo? Estudié ingeniería. Eso, eso diría tu viejo. Claro. Eh, Pone un al- campo. claro, ¿Quién no, sos? obvio. Quiero decir, obviamente, en este, Excelente. otra vez, comenzar el camino. Quiero comenzar el camino y muchas veces uno comienza diciendo, bueno, voy a tocar los mejores temas del mundo,
voy a tocar increíblemente la guitarra, y por ahí ese pensamiento quizás a veces adolescente, que lo tenemos incluso más grandes, quizás hay algo de vos, de todo este tiempo, de toda esta experiencia que fuiste mamando. ¿Qué le dirías a ese Seba más joven? Bueno, yo creo que hay algo que inclusive yo a veces cuando me cruzo con otros músicos trato de transmitirlo, a músicos más chicos, claro, ¿no? Es, no inviertan tanto en los demás, ni en productos que no son de uno, inviertan mucho en ustedes. O sea, toda inversión para uno siempre es bueno, ya sea invertir en estudiar, invertir en promocionarse, invertir, toda inversión, o sea, no perder tanto el tiempo trabajando para otros, si tienen la posibilidad de desarrollarse e invertir en uno mismo, o sea, yo me diría eso a mí mismo, que trabajé para muchas personas mucho tiempo, ¿no? Y por ahí, viste, delegué mucho, en muchos años, hacer cosas para mí, invertir más en uno mismo. Está Excelente, bárbaro. me encantó. Joaco, ¿te parece si hacemos un mini resumen de lo que estuvimos hablando? Dale, me encantó. Bueno, por empezar, hablamos un poco del el rol del productor, que puede tener como varias aristas o varias vertientes, ¿no? Como puede ser el productor más técnico, el productor musical, el productor más abocado a la gestión, a las finanzas, ¿no? O sea, varios roles. En el caso de Seba, él se encarga más de la parte musical, que bueno, un poco consiste en ayudarlos a encontrar su sonido. Muchas bandas no, su propia identidad, y un poco el rol del productor puede colaborar en ese sentido, en el repertorio, y también en orientarlos en cómo funciona hoy el mercado y poder sintonizar ese talento y ese gen que puede estar bueno en el artista y sintonizarlo con lo que está pasando afuera, y hacer lo que funcione, ¿no? Ese es un poco el rol del productor musical. Es muy importante que para arrancar en esa senda, antes de ser un gran músico y conocer cuestiones técnicas o teóricas de la música, poder comprender también que tu cliente va a querer un presupuesto concreto, va a querer saber números, va a querer saber cuánto le va a salir la proyección, y para eso uno como productor tendría que investigar junto con colegas o con agrupaciones con las cuales vas a trabajar, qué es lo que sale, qué es lo que sale hoy en el mercado, poder ponerle un costo a los temas, a la jornada de grabación, porque todo esto tiene un costo y es muy fácil que se evapore por no hacer un buen trabajo de preproducción en este caso. Entonces eso es muy importante para un primer cliente, y después más adelante uno va a poder ajustar ese margen de ganancia, pero también es importante que los primeros laburos también vos entiendas que tenés que ganar cierto prestigio. Entonces quizás es importante que tu primer laburo puedas vos estar en condiciones de invertir en músicos, en invertir en una buena producción, y no tanto en cobrar, sino en entregarle un buen material a tu cliente, y después el margen de ganancia se irá ajustando conforme tu experiencia. Después es importante hoy por hoy entender esto de los entes reguladores como ADI y CAPIF, que toda la música que uno hoy registra tiene que tener cuidado de asesorarse bien, de poder registrarla bien, porque todo eso, lo que no se registra, se va a otro lado, se va a otras personas que si ese dinero se cobra, si no lo cobras vos, lo cobra otro. Entonces es importante ser prolijos en este mundo que cada vez se vuelve más competitivo, donde cada vez los músicos tenemos más herramientas para poder ser independientes. Entonces hoy es importante destacarse. Y bueno, un poco lo que decía también Seba, que es importante también como productor tener un conocimiento profundo de manejo de grupos, de entender que estás trabajando con egos diferentes, con personas que, bueno, tienen su propio trabajo, pero vos tenés el rol de no necesariamente siempre atacar o decir, no, esto lo haces mal o esto deberías cambiarlo, sino también muchas veces realzar las virtudes de ese grupo de artista, en pos de que también vos también te copes con ese producto, porque si vos no te gusta ese artista, o no hay algo que no te seduce o realmente no enganchás, eso se va a reflejar también en el artista y en el trabajo final. Entonces es muy importante que como productor
vos seas el primer fan, que eso es un poco lo que decía Seba. Y bueno, finalmente lo que él dice es la importancia de desarrollarse inicialmente en uno mismo y no tanto trabajar para los demás continuamente, sino poder formarse, poder trabajar en cosas que te sirvan a vos, en invertir, y bueno, y ya eventualmente habrá tiempo para también poder colaborar y hacer otras cosas con otros, pero estas cosas se va mucho tiempo, ¿no? Uno no se da cuenta, pero se suman 25 proyectos al mismo tiempo y cuando te querés dar cuenta no hay tiempo y avanzaste tanto que no avanzaste nada. Entonces, bueno, un poco eso es lo que decía Seba para cerrar. Excelente, me encantó. Te agradezco mucho, Sebas, por darnos este espacio. Creo que estuvo buenísimo todo lo que dijiste. No sé si querés agregar algo más. Bueno, a todos aquellos que estén ingresando en el mundo de la música, lo que puedo decir que es un mundo muy interesante y muy atractivo. Más allá de la vida del músico, que siempre es difícil económicamente, tiene mucho... Yo gracias a la música he podido conocer lugares, gente de distintas índoles que yo no hubiese podido, en otras circunstancias no las podría haber conocido. La música te abre, es una linda vida, video de música. Muy bien, me encantó. Sí, sí, la verdad que todos queremos vivir de la música y por eso el podcast. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Joaco, como siempre, por acompañarnos en Placer. este viaje. Así Seba. que, buenísimo. Síganos en Spotify o en la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en Instagram también como Cómo Vivir de la Música. Si querés podés dejar algún comentario en nuestros posteos y le hacemos la pregunta a Sebas que vos quieras, se la hacemos llegar así te contesta. Y será hasta la próxima, entonces. Y hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, Eva. Y nos vemos.